Carolina Herrera, soy de la empresa Solmac Chile. Hoy día vamos a tener un conversatorio sobre escasez hídrica, el nuevo desafío de las empresas sanitarias. Hoy día me acompaña don David Godoy, que le agradezco a don David, que es el gerente de proyectos y ingeniería de Aguas de Antofagasta. Así que don David ahí me va a ayudar un poquito sobre la perspectiva de ellos como sanitaria, están teniendo con las nuevas tecnologías para poder resolver o ayudar un poquito más que nada en el tema de la escasez hídrica que se viene de aquí a futuro. Don David, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y que esté presente con nosotros hoy día. Un gusto. Gracias. Bueno, como primer tema, en Chile el uso del agua se distribuye actualmente en un gran porcentaje, la mayoría del porcentaje de uso de agua es en el área agrícola. Después tenemos un 11,8% en agua potable, serían los dos usos más grandes que tiene el agua en Chile, para después encontrarnos con porcentajes más mínimos del uso de agua en el área industrial, minería, el área pecuaria y el área eléctrica. Los desafíos globales que se vienen y que se vienen planteando a nivel mundial de aquí al 2030 son desafíos, como les decía, globales, internacionales, que principalmente son por la producción de alimentos, que está totalmente relacionado con la escasez, con la energía, los ecosistemas, la supervivencia de los seres humanos, ya que somos todos nosotros los que principalmente estamos teniendo la necesidad de agua, y el desarrollo económico. Todo esto va muy enlazado con lo que hoy tenemos en boga también con la economía circular, y además también con los desafíos que tiene cómo poder tener tecnologías que también sean sostenibles. Dentro de esto, podemos ver cómo todos los días en los diarios y escuchamos distintas noticias donde vemos la preocupación, por ejemplo, en donde un 76% de la superficie chilena está afectado en estos momentos por la sequía y el suelo degradado. Como vemos cómo los animales también son un gran problema por toda la alimentación y que están teniendo para su alimentación campos que están más secos y deben subsistir sin las lluvias. Vemos cómo se han decretado decretos de escasez hídrica en el 53% de las comunas del país, y que esto nos va a llevar a futuro, ojalá que no, a un posible racionamiento del agua, y que esto ojalá no se pueda prolongar debido a la sequía. Para poder resolver y minimizar un poco todos estos problemas, hemos visto cómo algunas de las comunas del país, de las regiones del país, realmente están muy afectadas por este tema de la escasez hídrica, como también hay algunas que han podido lograr enfrentar el tema de la escasez hídrica, y de estas comunas, de esta región está la segunda región, en donde le podemos preguntar aquí a don David, cómo ellos como sanitaria están teniendo programas y desafíos en donde están trabajando justamente, que han sido los que los ha ayudado a la región para que en estos momentos no esté dentro de las regiones críticas del país. Dentro de estos puntos podemos ver cómo Aguas Antofagasta tiene un programa de no filtraciones en las redes, están preocupados también de lo que se viene en boga. Estamos viendo que a nivel mundial el uso de las plantas desaladoras se viene muy grande. Hay un crecimiento de aquí al 2030 de alrededor de un 8-9% anual en el crecimiento de plantas desaladoras. Tenemos también ver cómo a nivel global y a nivel también de viviendas podemos trabajar el reuso del agua. Hay tecnologías como el Limestone que permite también a las sanitarias poder realizar trabajos en sus redes sin tener que cortar el agua y sin tener que tener pérdidas de agua, al igual que los sistemas hot tapping. Dentro de esto es que vemos cómo en las últimas noticias hemos visto que Aguas Antofagasta está haciendo un trabajo invitando a la comunidad a colaborar justamente en el programa de detección de fugas. Este programa principalmente viene relacionado con la eficiencia hídrica de la sanitaria, es para controlar las pérdidas de agua, y además también se hace a través de la ocultación de grifos y válvulas. Si don David ahí nos puede contar un poquito sobre este programa y cómo ustedes como sanitaria les ha ayudado a tener menos pérdidas de agua.
Bueno, ahí comento más o menos de acuerdo al orden que indicaba Carolina. Voy a comentar el paradigma y la paradoja. El paradigma es Ya. que no hay agua, y si nosotros miramos nuestra costa, y lo dice nuestra canción nacional, tenemos un extenso borde costero donde hay mucha agua, ya casi infinita. Por otro lado, la paradoja es que en el desierto más árido del mundo no existe riesgo para el consumo humano. Y eso tiene que ver con la visión de hace muchos años, de cuando la empresa inclusive era estatal. Se empezó a mirar la desalación como la alternativa al déficit hídrico, ¿ya? Es así como a partir del 2003, Agua Antofagasta ya estaba con una planta desaladora, ¿cierto? Y en ese tiempo fue SAN, y después pasó a ser Agua Antofagasta, y así fue incrementando su producción hasta hoy día llegar del orden de los 1.000 litros por segundo en Antofagasta, y logra abastecer el orden del 70-80% de la ciudad, que por un proyecto que estamos iniciando, a partir de este año, vamos a llegar a un 100%. Tocopilla tiene una planta desaladora que abastece el 100% de Tocopilla, tal tenemos una planta que abastece el 30-40%, Mejillón está abastecida al 100%. Entonces, Wow. a excepción de Calama, que evidente por un tema geográfico todavía se abastece de agua superficiales de cordillera. Lo que les quiero decir es que hoy día es factible técnicamente y económicamente el poder construir una planta desaladora. Ya, si hablamos 30 años atrás, 20 años atrás, era económicamente y la tecnología un poquito inviable, producto del costo de la inversión y del costo de la operación. Hablando de eso, hablemos de que el costo en su tiempo era del orden de $4 el metro cúbico, hoy día el orden de costo de producción es del orden de los $0,5 el metro cúbico. En el Ha mundo se disminuido habla del orden, muchísimo. sí, hablando de un proyecto, digamos, a un horizonte de 20-25 años entre producción y inversión, estamos hablando del costo por metro cúbico del orden del 1,2. Y si nosotros vemos, inclusive en el mismo Antofagasta, la tarifa hoy día solamente de agua potable es del orden de los 1.400 pesos, es del orden de los $1,5. Por lo tanto, hoy día en cualquier parte donde exista un déficit es viable, y por otro lado existen programas gubernamentales, podríamos decir que es un costo caro para otras regiones, ¿cierto? Nosotros comparamos, siempre el agua en Antofagasta ha sido más cara, una de las más caras de Chile. Ya, primero porque con el tratamiento que se hacía al agua superficial y que todavía se hace en menor escala, respecto del costo de el tratamiento del agua y las conducciones, era bastante caro. Entonces, por lo tanto, en el impacto respecto a la aceleración no es mayor. Aquí me refiero a que hoy día es factible, en términos económicos, la inversión, tecnología y costos operacionales. Por lo tanto, es un tema que Chile debería resolver. Digamos, Porque el además, gran tema que hoy día, disculpen, el gran tema posiblemente no es ni la tecnología ni los costos, sino que tiene que ver un poco más, inclusive tiene que ver con los temas permisos, que ahí es donde el legislador o las autoridades pertinentes tienen que abrirse un poco más, porque hay proyectos que se demoran 2, 3 o 4 años solamente en la tramitación de permisos. Y ese es el gran tema hoy día que afecta a aquellas empresas, tanto privadas o públicas, que quieran implementar un sistema de unas plantas desaladoras. Eso por una parte. Eso respecto a desalación, ¿ya? ya, Eh, por otro lado, respecto de las pérdidas, también es un tema que a nivel de país, las pérdidas de las hectáreas son del orden del 34%, es decir, por cada 3 metros cúbicos se pierde uno, ¿ya? En agua Antofagasta el orden del 28% hoy día, y la sanitaria, digamos, establece o estima que debería ser, más o menos para ser eficiente, del orden del 15%. Y para don eso, David, sí, dígame. y esas pérdidas de agua, esos porcentajes que usted nos habla, tienen netamente que ver con el tema de las tecnologías que se ocupan en las distintas sanitarias, o también es un tema, a lo mejor también como usted dice, falta a lo mejor una legislación de empresas, a lo mejor de la misma CIS, en que ellos también regulen de mejor forma la forma de construcción de todas las redes, porque a lo mejor estas pérdidas justamente se llevan muchas veces porque las redes están construidas a lo mejor no de la calidad adecuada. Claro, si hablamos de las causas,
efectivamente, o sea, acá hay redes que tienen el orden de los 100 años. Por ejemplo, tenemos, no sé, me imagino que en gran parte del país también, la ciudad más antigua, ahí tenemos Fierro Fundido, que tienen 100 años, tablas de estos cementos que todavía quedan bastante. Y la última, después pasamos por el PVC, terminando hoy día en el HDPE, que digamos hoy día ya cada vez todas las reposiciones se hacen con HDPE. Ese es un punto. Entonces, y las pérdidas se distribuyen en dos grupos, digamos, las pérdidas comerciales y las pérdidas físicas. Y básicamente ¿Ya? 50% y 50%. Las pérdidas comerciales tienen que ver, obviamente, con lo ilícito, tiene que ver con en el subcontaje, ¿cierto? Y también la mala lectura y otros factores más, pero básicamente tiene que ver con el subcontaje y lo ilícito. Y por otro lado, tenemos las pérdidas físicas que tienen que ver efectivamente con la falla en las redes. Tiene que ver también con el tipo de suelo, si son detectables o no. Por lo tanto, hay en la detección de fuga, en el programa de detección de fuga y de no pérdida, digamos, hay como 4 ámbitos o 4 tecnologías que más o menos se pueden usar. Una que es la tradicional, que tiene que ver con lo que se ve en la imagen, que tiene que ver con la detección de fuga a partir del sistema de geófono, tiene que ver con los sistemas como el, el LIO2, que es un sistema inteligente que está en las redes, que nos va determinando las demandas, las presiones, y ahí se puede hacer gestión sobre las redes. Por lo tanto, en una fuga, si tenemos mayor presión, evidentemente la fuga es mayor, digamos, en una filtración. ¿Ya? Estamos trabajando con sistemas satelitales que nos van indicando que hace diferencia entre una napa por agua potable o una napa de distinta naturaleza, como de mar o nosotros lo llamamos o que vienen de las cuencas hidrográficas por ahí. Entonces se suman un montón de tecnologías para poder ir mitigando, porque en realidad si nosotros vemos un 30 y algo por ciento o un 30% de pérdida es bastante en un país que tiene escasez hídrica, o en el desierto no hay Exactamente. un mundo, que en el caso nuestro, ¿ya? Por otro lado, también efectivamente, como dice Carolina, CONSA tiene un proyecto hoy día, también en Antofagasta, en la ciudad de ellos, porque hoy día ellos son los que administran o son los que tienen a cargo la planta de tratamiento de agua servida. Hoy día las plantas de agua servida en la costa, por normativa, hoy día se hace un tratamiento muy preliminar y con emisarios submarinos que descargan el agua a 1.200 metros, digamos, hacia el fondo. Y ahí termina el proceso. El tratamiento primario tiene que ver básicamente con sacar grasa, arena y sólido. Pero hoy día también es, como te digo, eh, considerando la escasez hídrica, digamos, hoy día hay proyectos, digamos, a nivel de CONSA, de poder reimpulsar, tratar esa agua con un tratamiento secundario con fines industriales, ¿cierto? Obviamente ya hay poder ocupar bien esas aguas y ser más eficiente en el reuso. Nosotros como Agua Antofagasta estamos participando en este proyecto y por ¿Ya? otro lado estamos participando en proyectos con las localidades que sí nosotros tenemos las plantas de pretratamiento o de tratamiento primario, que son en 3 o 4 localidades. Y ahí estamos trabajando con la Universidad de Antofagasta y con algunas municipalidades en poder ir recuperando esa agua para ocuparla en el regadío o en el uso industrial. Pensando en la desalación, también en Antofagasta hay un grupo hay una zona agrícola hoy día en Antofagasta, que hoy día sus productos los venden en el mercado, ¿cierto? De Antofagasta, en el supermercado que tiene que ver con la hidroponía. Y el agua desalada viene siendo un buen insumo, digamos, más eficiente y de mayor eficiencia o de mejor resultado que la misma agua potable, que tiene otros minerales, que tiene cloro, bueno, tiene cloro, pero que tiene otros elementos que, como digo, el agua desalada, hoy día hay un sector en la portada de agricultores que ellos tienen producción de hortalizas a partir del agua desalada. Claro, Eh, veíamos que hace poco estuvo incluso de visita ya el Ministerio de Agricultura en Antofagasta, justamente viendo estos beneficios que está trayendo al área agrícola regar con estas aguas. Y sí. justamente vemos es un gran porcentaje de agua que se utiliza en el área agrícola. Entonces, claro, todas estas tecnologías o estas nuevas formas de tratar el agua que puedan ayudar en eso, yo creo que son un gran ejemplo para el resto del país. Sí, digamos, y son competitivas respecto de otras hortalizas que vienen de otras partes del país que ocupan agua de cordillera, por decirlo de una manera, o aguas superficiales. Entonces hoy día inclusive en esa área, y esa agua se le vende a costo regulado, por lo tanto es totalmente viable el pensar
en que hoy día hay otra, como le digo, otras expectativas de productividad agrícola en el desierto márido del mundo, ¿cierto? Hoy día eso se puede hacer. Y respecto a las Claro, tecnologías como Cotal, LineTop, efectivamente tiene que ver con dos cosas. Tiene la lista del servicio, es decir, de no cortar el agua, y por otro lado no tener pérdidas por desagüe, ¿cierto? El reparar las roturas, digamos, con tecnología. Y eso, como decimos, como por ejemplo este año nosotros en el verano, en Calama, con tecnología de Cotal y LineStop, teníamos que hacer una intervención en la alimentadora Calama, que eso significaba por lo menos en condiciones tradicionales cortar el agua a 18 horas a toda la ciudad de Calama, o al 90% al menos. Y con esta tecnología logramos evitar esos cortes, ¿ya? Pero como le digo también, respecto de la eficiencia hídrica, esta tecnología no nos permite no perder agua digamos, claro. en las labores de interconexiones, digámoslo así. Por lo tanto, no desahogamos, no botamos agua, por lo tanto, también nos ayuda es parte del programa de disminución de pérdidas, que tiene que ver con los tiempos de Claro. reparación. Es preciso también la identificación de la fuga y las reparaciones a tiempo, que también se usan otras tecnologías, digamos, para poder evitar, digamos, los cortes o el desagüe de Claro, agua, pérdidas. porque todas estas tecnologías, como usted nos dice, el line stop, el hot tap, justamente permiten, dice, vaciar una línea, es mucha cantidad de litros. Entonces, claro, cuando estamos hablando de escasez hídrica, esa agua, al vaciar la línea, es una pérdida. Efectivamente. Y a veces hay digamos, zonas o sectores como o cuarteles muy amplios que obviamente son horas y horas para poder vaciar y poder reparar una tubería o una interconexión con metodología tradicional. Entonces, es súper importante el aplicar estas tecnologías y finalmente, eh, y en proyecto al menos, y ese otro tema, en proyecto también estamos trabajando con estas tecnologías. Nosotros hoy día, este año, el año 2023, no vamos a hacer ningún corte, digamos, por proyectos que están programados de interconexión. Todo se va a hacer Perfecto. con tecnología para no cortar un solo minuto a ningún cliente. Claro, me imagino que también por lo mismo los entes de gobierno y han sacado, estamos hablando de la ley, por ejemplo, de la ley de compensación de agua, que también yo Efectivamente. una ley que se hizo para fomentar a la sanitaria el uso de estas tecnologías y no perder agua. Claro, existe una normativa que dice que si nosotros cortamos más de 4 horas o más de la hora normada, digamos, de la hora programada, por decirlo de una manera, nosotros tenemos que restituir el 30 y algo por ciento de la facturación mensual. Es decir, si nosotros dijimos que íbamos a cortar para hacer una conexión 4 horas y nos demoramos más de las 4 horas, nosotros tenemos que retribuir al cliente con si no me equivoco, un 30 o 30 y algo por ciento de la facturación mensual, es decir, un tercio de su facturación. Y eso, obviamente, que es una pérdida económica. Claro. Yo creo que justamente son temas que están por la preocupación justamente de las pérdidas de agua. Ahora con el tema de las fugas de agua, yo no sé también a nivel de la CIS o si hay alguna normalización, alguna normativa con respecto a estas pérdidas de agua y si que hay algún programa anual que a ellos les vayan exigiendo a ustedes como sanitaria de disminución. Sí, efectivamente ellos van a levantar normativas para poder, como norma y exigible, del nivel de pérdida de agua. La idea es irlo disminuyendo de aquí a un tiempo. Es decir, no sé, porque hoy día van a decir, no sé, 25, después 20, después eso va a ser normal. Es decir, las empresas sanitarias van a estar obligadas en trabajar a no tener pérdida. Claro. Claro, eso yo creo que también va relacionado con la renovación de las redes. Como usted decía, muchas de las redes quizás se producen filtraciones porque son redes muy antiguas, en materialidades muy antiguas y que cada vez es más complicado trabajar. Ustedes han tenido un gran trabajo, me comentaba el otro día, en, por ejemplo, instalaciones de asbesto cemento, en donde a lo mejor es muy difícil trabajar, pero han logrado hacer un trabajo sin tener que perder agua, así como también en las conexiones de HDP. Efectivamente, toda esta tecnología, digamos, donde mejor se aplica es donde tenemos instalaciones en HDPE, ¿ya? En acero también, obviamente tienen costos distintos, y una de en el asbesto, digamos que antiguo,
era más complejo, teníamos ciertos temores, pero hemos ido logrando aplicarla, haciéndole algunas intervenciones adicionales para dar seguridad de que no se nos vaya a fracturar, que no se nos vaya a arrancar una unión, etcétera, etcétera. Pero hoy día nosotros, al menos, hemos podido intervenir con Line Stop o con COTAP en todo tipo de materialidad de las tuberías. Que bueno, sí, una gran tecnología. Se está utilizando. Nosotros hicimos, esta imagen aquí, de hecho, son de una instalación que nosotros hicimos para Agua Antofagasta, para una planta de tratamiento de agua servida, en donde a lo mejor antes era impensable realizar una conexión sin tener que cortar el agua a la población, sin cortar en este caso el flujo de esta agua servida, y así que es lo mismo que se puede realizar en las otras materialidades. O sea, las tecnologías van apareciendo día a día, van apareciendo justamente para que podamos combatir la escasez hídrica. Vemos que, como usted decía, las plantas desaladoras es un gran tema, es un temazo que, si vemos las cifras internacionales de crecimiento de plantas desaladoras, o sea, es una enormidad donde podemos, justamente como usted dice, tenemos mucha agua y esa agua de alguna forma hay que tratarla, hay que aprovecharla justamente para poder seguir subsistiendo tanto y ser un resguardo tanto socioeconómico y ambiental. O sea, ambientalmente todas estas plantas también hemos visto que tienen que pasar rigurosamente muchos pasos, y quizás por eso también está la exageración a lo mejor en Chile en estos momentos, que como usted dice, hasta 4 años para obtener permiso, y esperamos que se disminuya, pero están con todo el resguardo ambiental para poder generar y sopesar la pérdida de agua que hay, la necesidad de agua que hay en estos momentos. Sí. Sí, también hay algunos mitos respecto del impacto ambiental que pueda generar la salmuera, ¿cierto? Porque nosotros, bueno, para los que no saben, puede un valor, o sea, el 45%, el 50% o 55% se devuelve al mar como en salmuera, porque la osmosis es una tecnología que obviamente deja el agua a partir de una presión, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer un descarte del orden del 50 y algo por ciento en lo que es la desalada. Y eso se devuelve al mar, ¿cierto? A 400, 500 metros del borde costero, y la gente se imagina que va a afectar el medio marino, se imagina, no sé, porque el fondo marino va a ser blanco, lleno de sal, y no es así. Si usted toma una botella con agua desalada, una botella con agua potable y una botella con agua de salmuera, es exactamente igual de transparente, ¿ya? Es decir, tiene lo único que tiene es una concentración al doble del agua que nosotros sacamos del mar a lo que se vuelve. Ahora, sí tiene una afectación, obviamente con la salinidad, pero en el torno no más allá de 60 metros de radio, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vemos la gran masa de agua, el impacto es bastante menor. No significa que no exista medio marino, o sea, sigue existiendo medio marino, inclusive más medio marino de otras especies en torno a la descarga del agua de mar, de la salmuera. Pero como digo, no se imagina una lechada blanca, sino que es tan transparente como el agua de mar. Es lo mismo, básicamente con una concentración doble en una superficie, digamos, muy, muy pequeña se distribuye esa salmuera. Y nosotros hacemos monitoreo de las plantas, de los emisarios de la descarga de salmuera, y la verdad que eso se hace constantemente y no se ve afectación mayor. O sea, no se ve más, inclusive hay mucho más especies que a veces que la original, ¿ya? Eso por Claro, una parte. como finalmente una mejora quizás del mismo mundo marino. O sea, como digo, el costo-beneficio obviamente que es inmenso, ¿ya? Y eso yo creo que esos mitos, como son, recién está empezando a haber una, digamos, mayor demanda de plantas desaladoras, entonces la gente se imagina que mientras más plantas haya, se va a afectar más al medio marino, y él, como le digo, eso se carga a 400 metros, 500 metros del borde costero, y el impacto visual o lo que uno ve, la verdad que no es mayor. Claro, con el costo-beneficio, como dice usted, además si vemos que todo el agua que se utiliza se tiene que dividir en distintos mercados, se ve principalmente que las mineras son las que más están utilizando ahora para sus procesos justamente el agua de plantas desaladoras, y están haciendo ya sus plantas internas justamente para no afectar a lo mejor el uso de la población en el agua que tienen continuamente, como en el día a día, el agua potable que viene del agua dulce. Efectivamente, o sea, hoy día,
por los temas ambientales y que todos conocemos, todas las mineras están revirtiendo su sistema de captación de agua, sus fuentes, y están migrando casi todas a aguas a procesos con agua desalada o con procesos de agua de mar, que también es otra alternativa que están usando en tecnología de la minera. Ahora también vemos dentro de las tecnologías que ustedes nos comentaban que estaban utilizando y que les estaba favoreciendo tanto en los tiempos de conexión como en el tener que involucrar o en tener que intervenir una línea en el menor tiempo posible, hablando justamente en el tema de la escasez, es cómo realizan ahora varios de sus conexiones, de sus abducciones e impulsiones, con manifold prefabricados ya en lo mejor en faenas, en plantas, y que además ya los vienen previamente probados. Aquí hay algunas imágenes que nos presentaron ustedes y otras que teníamos ustedes en distintas materialidades que hacen estos sistemas. Sí, efectivamente, parte también de, bueno, hoy día es que hay dos temas. Uno tiene que ver con el uso eficiente, ¿cierto?, del recurso hídrico, y segundo tiene que ver con la calidad de servicio. ¿A qué me refiero con la calidad de servicio? Hoy día, bueno, todo el mundo está empoderado, ¿cierto? Todo quiere un servicio continuo, o sea, hoy día a cualquier persona que le cortemos el agua a cualquier cliente, obviamente que va a ser molesto. Yo creo que nadie se imagina mucho rato sin agua, ¿cierto? Para nosotros que hace 20 años atrás, no sé, 25 años atrás, en Antofagasta al menos había localidades que no tenían agua todo el día. De hecho, todavía quedan algunas casas que tienen estanques, ¿cierto? Porque no existía, no había una continuidad producto de la escasez hídrica, producto de que no existía tecnología, un montón de otras ¿Otros puntos? claro, que pasaban, digamos, no llegaba la red hasta su casa, un montón de cosas que pasaban, por lo tanto, hasta hace no muy poco tiempo, un cuarto de siglo, no todo el mundo tenía agua todo el día, había agua día por medio, ¿cierto? Entonces, hoy día todo el mundo está acostumbrado a que abre la llave y tiene que salir agua, es natural, por lo tanto, hoy día es parte de lo que tenemos que hacer y tiene que ver con la tecnología y cómo nosotros no cortamos el agua. O sea, cómo nosotros no impactamos también, que tiene que ver con el tracking, por ejemplo, con el POTAP, cómo no impactamos su día a día. Es decir, hoy día también a la gente le incomoda mucho que uno haga una excavación fuera de su casa. O sea, Sí. y eso significa tener una semana, una excavación abierta, que no, le cuesta sacar el auto, y un montón de dificultades. Hoy día, por eso que estamos usando, hasta el año pasado el 80% se hacía con cracking, y más o menos eso, por lo que hace que cuando hay veces que no se puede, porque hoy día la gente se toma mayor cabida en la calle y las redes quedan debajo de su antijardín, y por lo tanto ahí es imposible usar cracking. Pero en general, todo se hace con cracking y eso tiene un mayor impacto respecto de la excavación. Y por otro lado, en agua servida, estamos usando rehabilitación mediante CIPP y otras tecnologías, que significa que antes nosotros nos demorábamos un par de semanas, 12 días en hacer una excavación, recapear un colector. Hoy día se hace en una noche. O sea, hoy día se rehabilita ese colector a partir de tecnologías nuevas y lo hacemos sin impactar, digamos, a los clientes, al tránsito vehicular y de las personas. Entonces, todo esto tiene que ver también con el impacto que nosotros le generamos negativo cuando nosotros, más allá que estamos renovando una red, pero hoy día hay que ver todo eso. Y parte de esto es, si vamos a intervenir, en este caso que son impulsiones o alimentadoras importantes que no es posible no cortar, es hacerlo en el mejor tiempo posible. Es decir, se diseña de tal manera que se corta, se levanta, se baja y se acopla. Todos los manifolds están preconstruidos y probados, independiente de la materialidad. Claro. Sí, porque finalmente, bueno, hemos visto, la verdad que tengo harto conocimiento ahí de la sanitaria, y la verdad que podría decir que ustedes son uno de los pioneros en la utilización de varios sistemas, justamente para no intervenir en las líneas sin molestar como a la población y sin tener pérdidas de agua y cortes de agua. Y con respecto a lo mismo que usted decía, o sea, ahí todavía en el siglo, estamos hoy día en el año 2022, todavía hay partes en donde en las plenas ciudades no hay agua. O sea, sin más, donde yo misma vivo, aquí a 1000 metros de donde está mi casa, hacia el cerro, no tienen agua y la gente se tiene que abastecer de camiones aljibe. Entonces,
y vamos viendo ahí mismo, yo veo día a día cómo el tema de la escasez hídrica ha calado fondo en estas personas, porque antiguamente ellos se abastecían porque tenían derechos de agua y de la misma cordillera les llegaba agua, que hoy día no les llega. Entonces vemos cómo los terrenos se han visto afectados y las mismas napas subterráneas ya, con todo el cambio climático, el agua ya no está llegando como antes. Entonces, la verdad que el uso de todas estas tecnologías que ustedes actualmente están usando son fundamentales para lo que se viene de aquí al 2030, 2040. Vemos cómo, yo en un gráfico que ustedes mismos me presentaron, cómo ustedes han ido integrando desde unos años hacia atrás, hacia futuro, toda la integración de todas estas tecnologías para lo mismo. Sí, efectivamente, de hecho nosotros hace el año 2018-2019 empezamos un plan pensando en todo lo que hemos conversado. Como decimos, hoy día partir cambiando la forma de hacer las cosas con nuestra empresa Contratés. De hecho, ustedes mismos participaron cuando partimos con esto, hicimos una jornada con todos nuestros contratistas, con todos nuestros proveedores de para dónde iba, y nos hicimos un plan de 4 o 5 años para llegar a este momento. Es decir, todas las redes se conectan sí o sí con tecnología. Y partimos a partir de pilotos, fuimos licitando, digamos, con tecnología alternativa, ¿cierto? Obviamente, porque eso, por un tema de mercado, no podríamos dejar a muchas empresas afuera. Por lo tanto, fuimos paso a paso hasta que todos se fueran comprometiendo y involucrando en utilizar tecnología. Y eso, aunque parezca, finalmente es más barato, es más eficiente que la tecnología tradicional o que las metodologías tradicionales. Porque no lo olvidemos que la excavación, hoy día uno de los insumos más caros que existe y que ha subido tiene que ver con el asfalto, con los subproductos del petróleo. Por lo tanto, hoy día, el hacer un cracking y hacer menos reposición de asfalto, en hacer una rehabilitación de colector, en el cual no vamos a hacer excavación, no vamos a romper asfalto, obviamente que eso tiene impacto importante en los costos. Exactamente, o sea, tenemos que invitar a todos un poco a abrir la mente, a cambiar y ver todas estas nuevas tecnologías que nos van a llevar a esta solución futura. Sabemos que cuesta mucho, sobre todo a los que están acostumbrados a hacer las cosas con lo que siempre hacen, lograrles este cambio, pero la verdad que es fundamental para futuro, como para poder evitar y minimizar un poco la escasez hídrica con estas tecnologías nuevas que hay. Así que yo le agradezco a don David su tiempo, el poder comentarnos un poco todo lo que ustedes hacen como sanitaria y que sin duda son un ejemplo para las otras sanitarias. Y invitamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de la escasez hídrica, parece que ha quedado clarito, o quiere levantar la mano, de hacer algún aporte de su propia experiencia, de alguno de los participantes. ¿No? Parece que no tenemos ninguna pregunta ni ninguna observación hoy día de ninguno de los participantes. Bueno, los invitamos a poder seguir todas las nuevas tecnologías que hay en todo el ámbito de las plantas desaladoras, de la revisión de fuga, de las conexiones sin corte de fluido. Le agradezco nuevamente a don David el haber participado como invitado nuestro hoy día. Y les agradecemos a todos ustedes su tiempo. Vamos a estar enviándoles información de la presentación y bueno, yo sé que siempre me voy a tomar la patudez don David, pero yo sé que ustedes siempre están ahí con su disposición de presentar lo que ustedes hacen. Hemos visto como otras sanitarias los han visitado justamente para ver lo que están haciendo allá en Antofagasta, así que me imagino que no hay ningún problema en que les puedan a lo mejor consultar o a través nuestro nosotros podamos ser a lo mejor un enlace en esto. Sí, de hecho es parte de lo que nosotros hacemos, de compartir la experiencia, al menos más de 100 visitas guiadas al año en la planta desaladora, o estudiantes, o empresas, o hasta hace poco vino un diputado de la cuarta región, y con todos los alcaldes y con toda la gente que tiene que ver en la toma de decisiones, nosotros hicimos una presentación, lo llevamos a la planta, y como le digo, una de las cosas más importantes es ir rompiendo esos paradigmas respecto de la desalación, que es un gran tema
y de hecho creo que el futuro va por ahí. O sea, no hay discusión de que va por ahí. Así es. Y bueno, les damos esta imagen que la verdad que representa esto, justamente lo que estamos hablando. Si buscamos resultados distintos, hay que hacer cosas distintas y los invitamos a eso. Así que muchas gracias a todos y muchas